Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Mi shalom de paz para todos ustedes, hermanos y hermanas. Vengo de nuevo ante ustedes para compartir la palabra sobre la salvación del hombre en Yeshua HaMashiach. Este tema lo voy a dividir en unas 6 o 7 veces porque es bastante largo y complejo, pero muy hermoso. Amados hermanos, les pido que compartan estos mensajes que son de gran significación y de salvación para toda su vida y para perdón de pecados. Que así sea, mis amados. Espero que estén trabajando para el Señor, no para mí, sino todo para nuestro Padre, Abba Elohim, y para su Hijo y el Espíritu Santo, nuestro amado Salvador, Hijo Santo, 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 que es nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que fue enviado a nuestra tierra por nuestro amado Padre Yahweh para salvación del hombre. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Encontramos que en Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso mensaje, ¿no? Yo considero uno de los mensajes más hermosos que hay, en el cual el Padre mandó a su Hijo unigénito, imagínense, para sacrificio en cruz, y para que este sacrificio dé como efecto la salvación del hombre, para que no se pierda y para perdón de pecados, y así de esa manera tenga vida eterna. Encontramos en Hechos 4:12 otras palabras muy lindas: y en ninguno hay otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ustedes saben que Yeshua significa salvación. HaMashiach, el Mesías, aquel que vino para ofrecerse en sacrificio puro para perdón de pecados, para que seamos aptos para subir un día con Él a morar en la eternidad, a morar también en el milenio, aquí mismo en la tierra, en Israel, Jerusalén, ciudad santa, la ciudad más hermosa de la tierra, el país y la nación más hermosa, como dice Ezequiel. La salvación entonces es individual, nadie salva al otro. Podemos ser instrumentos útiles o inútiles en el proceso de la salvación. Quien salva realmente es nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, que vino a pagar el pecado del hombre en el Edén, con muerte en cruz y resurrección. Ustedes saben que Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios Elohim, que vivían en el Edén, en un paraíso hermoso, con todo. No trabajaban, sino solamente cuidaban del Edén, de ese paraíso hermoso, y tenían todo, la comida. Pero ellos escogieron el árbol del bien y del mal, el árbol de la ciencia, y por lo tanto pagaron por su pecado. En un trabajo sacrificado, con el sudor de su frente, y la mujer da luz con mucho dolor en su parto. Entonces vino nuestro Señor para ofrecerse en muerte, en cruz y resurrección, de tal modo que para poder pagar este pecado original tuvimos que aceptar a nuestro Señor, que murió así, pero aceptó ese sacrificio terrible de dolor, de humillación, aceptó ese sacrificio de holocausto por todos nosotros. Qué bueno que es nuestro Señor. Y aún así lo rechazan, y aún así no creen en su profeta, y aún así no creen en sus palabras, no creen en el Dios de Israel, Elohim, Adonai. Pero seguiremos hablando, no nos cansaremos, para que mucha o poca gente o el remanente se acerque más a Él y encuentre la salvación de sus vidas. Esto no significa que somos salvos para siempre. Tenemos que hacer el esfuerzo de ser verdaderos convertidos en Dios, de cumplir con sus mandamientos
y aceptar a Yeshua HaMashiach como nuestro único Salvador y Señor. Aunque Él gratuitamente nos ofrece la salvación, sentimos nosotros que es difícil pagar esta deuda que Él hizo. Somos deudores porque éramos ovejas perdidas, y por su amor, muerte en cruz y resurrección nos abrió las puertas de la salvación. ¡Qué gran amor! Gloria a ti, oh Padre. Gloria a ti, aleluya, por haber tenido tanto amor para nuestras vidas. Hijos ingratos, hijos que no merecemos realmente el sacrificio que hiciste en cruz. Mas tú eres un Dios misericordioso y grande. ¡Qué gran amor incomparable! Nos abriste las puertas de la salvación. Por eso Él es nuestro Señor. Él vino por amor a sus ovejas que se habían perdido. Por gracia y para renovados somos salvos en su gracia. No, yo no vine sino a salvar a las ovejas perdidas de Israel, dice el Señor. Pero muchos no lo entienden esto. Creen que es solo Israel allá, terrenal, sino también aquellos que están en la dispensación, que están en la diáspora, que se fueron desterrados a todos los 4 puntos cardinales del planeta y que somos sus descendientes. Aquellos también seremos salvos, pero seremos salvos aquellos, no por sangre, sino por haber obedecido al Padre, haber obedecido, ser humildes delante del Padre y escuchar su palabra y ponerla en práctica. No solo hablarla bonita, sino fundamentalmente ponerla en práctica, dar ejemplo de vida a otros con las enseñanzas de Él. En Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con el Señor ungido. Por gracia sois salvos, mas la gracia no es para hacer lo que uno desee, sino para hacer la voluntad de nuestro Creador y cumplir sus mandamientos. Porque como dice su palabra en Juan 14:15, si me amáis, guardad los mandamientos. De tal modo, amados hermanos, que tenemos que guardar todos los mandamientos que Él nos mandó. No es una carga pesada guardar los mandamientos. No es una carga pesada obedecer los mandamientos de Dios. No es una carga pesada, sino más bien es una alegría, una felicidad, un deleite, como dice su palabra. Algunos la consideran carga pesada, pero no es una alegría grande. Es algo liviano que nos quita el pecado de encima. Esa es una carga pesada, el pecado. El pecado es una carga pesada, pero la ley fue hecha por el pecado. La ley fue hecha por el pecado, amados, para que a través de la ley podamos ser salvos con la gracia. Pero la gracia es incompleta si no tiene bajo su aspecto la ley para poder ser salvos en gracia. En Jesús, en Yeshua, seremos salvos con la obediencia, como hizo Él con el sacrificio en cruz para pagar nuestro pecado. Porque el fin del discurso es temer a Dios y guardar sus mandamientos, amado. Y cuando guardamos sus mandamientos, obtenemos la gracia genuina, la salvación de nuestro Señor Yeshua. Con la salvación, Dios Padre Yahweh, mediante Yeshua HaMashiach, como Hijo suyo unigénito, le bendice plenamente en el reino celestial para morar con Él en la eternidad. Allí hay felicidad eterna, hay total pureza, amor, sanidad. Sus hijos se vuelven jóvenes, sanos, limpios de corazón, profundos alabadores y servidores de Dios. El amor es eterno, es ágape, es fiel. Allí ya no hay sufrimiento, amargura, ni llanto. Todo es alegría absoluta con Dios. Así, amados hermanos, hemos dado la primera parte de estos pasajes de la salvación, que los voy a dividir entre 6 o 7 partes, amados. Así que les invito a que sigan escuchando en el próximo capítulo, de el llamado que hizo el Señor
y le puso por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Ese llamado estaremos. Bendiciones a todos, que el Espíritu los guíe siempre y los conduzca a manantiales de aguas frescas, limpias y purificadas en la sangre del Cordero. Amén, amados. Bendiciones. Amén.